Ay, no se quiere abrir. Discúlpeme ahora. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta mañana damos gloria y honra al Padre por la oportunidad que nos da de venir ante su presencia todas juntas a orar, glorificar su nombre. Le voy a pedir que me acompañen en la palabra. Mateo 5, del 15 en adelante. Mientras lo buscamos, vamos a orar rapidito. Déjame acomodar esto. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu poder y tu misericordia. Gracias, Señor, porque te ha placido, mi Dios amado, darnos un día más de vida, mi Dios amado, para adorar y bendecir tu nombre. Te pido en esta mañana, mi Señor, que te glorifiques como solo tú lo sabes hacer, Señor, que prepares nuestros corazones, que tengamos una tierra fértil, Padre, que podamos germinarla y llevarla a otro. Prepara nuestros oídos, mi Dios amado, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido en esta hora, Dios del cielo, que seas tú, Padre Celestial, impartiendo esta palabra a cada una de las vidas que la necesitan. Gracias, mi Dios, te doy de antemano por lo que has de hacer en ellos, por lo que has hecho en mí, mi Dios, de la gloria y por lo que seguirás haciendo. Gracias porque tú eres Dios, mi Señor. Gracias porque no hay otro como tú, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque sabemos que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Gracias por tu misericordia, mi Dios, por tu infinita bondad, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén. Aleluya. Déjeme bajar la música por aquí. Hay poder en tu nombre, Jesús. Nos gozamos en esta mañana, le damos gloria y honra al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, versículo 15 en adelante. Amén. ¿La tienen? Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Te adoramos, Señor. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la importancia que lleva este ministerio y de lo hermoso que es este ministerio. Yo sé que muchas de nosotras hemos oído, ¿verdad?, acerca de la evangelización, acerca de, yo me atrevo a decir que la mayoría de las congregaciones hoy en día tienen un ministerio de evangelización, o al menos en un discipulado nos han hablado acerca de la evangelización. Y en esta mañana yo quisiera que tocáramos unos puntos a discutir acerca de la evangelización y de lo importante que es la misma. Pero no sin antes, yo quiero que hagan este versículo, ¿verdad? Que lo atesoremos y nos lo podemos memorizar mucho mejor. Mientras buscaba y estudiaba la palabra, yo decía, Señor, me toca hablar de la gran comisión, porque esa es la comisión, ¿verdad?, que el Señor nos dejó a todos, predicar el evangelio a toda criatura y por todo el mundo predicar el evangelio. Y es algo que hemos crecido sabiendo que el Señor nos ha dejado eso, que el Señor ha dejado, ¿verdad?, que como encomienda que vayamos y sembremos para cosechar almas para Cristo. Pero mientras estudiaba este versículo, recalcaba en mi mente el versículo y volví y lo leía, porque es tan hermoso. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, leemos acerca de algo y llega un momento en nuestra vida que lo tomamos, ¿verdad? El Espíritu Santo habla a nosotros de diferente manera, como Él quiera en ese momento. Y este versículo para mí me encantó, porque antes del versículo 15 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y siempre que hablamos de evangelización, la mayoría de las veces tocamos los textos de somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y cuando leí este versículo específicamente, me llamó mucho la atención y quiero que lo desarrollemos, que le saquemos, ¿verdad?, todo lo que podamos a este versículo tan bello y tan, tiene tanto para aprender. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. En la versión que yo leí dice para cubrirla con un cajón. En otra versión dice abajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cuando tú vienes a Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el Señor llega a nuestra vida, porque en realidad Él llegó a nosotros,
y somos una nueva criatura, se supone que nosotros compartamos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Si hoy en día tú estás aquí, si hoy día yo estoy aquí, es porque el Señor le ha placido, ha tenido misericordia contigo y conmigo, le ha placido que el día de hoy estemos de pie, porque nos está dando un minuto más de vida, un día más de vida, unas horas más de vida, para que podamos enseñarle a otros lo que Él ha hecho con nosotros. Y en esta mañana yo quiero que entendamos que dice, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud. El Señor no te enciende a ti como una luz para que simplemente brille o para que sea apagada. El Señor te enciende a ti en esta mañana como una luz y quiero que lo entiendas. Somos luz en medio de las tinieblas, dice su palabra. Pero Él no te hace luz para que tú te quedes en un cajón, te tapes con un cajón o para que te quedes en una esquinita simplemente brillando en esa esquina. Dice, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si usted se va a ver físicamente y se imagina, estamos en un candelero, es un objeto alto, es algo hermoso. Yo no sé si ustedes lo han visto, no sé si a mí me fascina ver los candeleros de oro, te acuerdan mucho el tiempo de Cristo en la tierra. Y a mí me encanta verlo, pero llama mi atención que el versículo dice que te pone encima del almud. Póngale que el almud en la versión latina que leí dice que te pone, al contrario, se pone encima de la repisa. La repisa sería como una coqueta para nosotros los puertorriqueños o una mesita de noche, pero la cosa es que te pone encima de ahí. No te pone escondida, no te pone abajo, no te pone en una gaveta, te pone encima. Y en esta mañana, así somos nosotros como cuerpo de Cristo. Somos esa luz que el Señor ha encendido para que puedas llevar la luz a otros. Porque estás encima de una repisa, estás encima de una coqueta, póngaselo literalmente. Estás encima, estás en el tope, no estás dentro de una gaveta, no estás escondido, no hay nada encima de ti escondiéndote. Significa que tú y yo alumbramos a todos los que estén alrededor. Dice que alumbres tu casa. ¿Por qué comienza alumbrando tu casa? Porque el primer templo que tú tienes, tu casa es tu cuerpo. Tenemos que comenzar a alumbrarnos a nosotros, a hacer rema, eso que nosotros predicamos de Cristo, eso que nosotros leemos en la palabra para poder llevarla a otros. La evangelización es un ministerio, como todos sabes, que vamos alcanzando, predicando la palabra y llevando, ¿verdad?, el mensaje de salvación a vidas que la necesiten. Todos necesitamos de Cristo. Todos estamos, todos diariamente necesitamos del Señor. Sea la palabra que vele que esté firme, la vele que no caiga, porque es algo diario, es algo continuo, que necesitamos seguir llenándonos, renovándonos diariamente. No porque nosotros hayamos venido, porque nosotros conozcamos al Señor hace años, significa que ya tú no necesitas más, que no necesitas nutrirte más o que porque ya tú llevas experiencia. No, mira, hermano, no se trata de años. Se trata de experiencia, se trata de conocimiento, se trata de tener encuentros con el Señor. Es diario donde nosotros tenemos que pulirnos, es diario donde nosotros tenemos que meternos en la palabra, es diario donde nosotros tenemos que meternos en la oración para nosotros poder ser esa luz en medio de la oscuridad. Tú y yo no podemos ser una luz cuando nosotros mismos no aceptamos que somos luz. Tú y yo no podemos alumbrar un camino cuando tú piensas que tu luz no es suficiente. Tú y yo no podemos llevar un evangelio a otra criatura cuando no creemos o no aceptamos el perdón que Dios ha dado a nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos, porque el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro en mí, yo soy un testimonio a esto. Y se te hace bien más fácil compartirlo entre nosotros los hermanos de la fe, porque conocemos lo que es, conocemos cómo se mueve el Espíritu Santo, somos testigos del poder de Dios en nuestra vida. Pero se nos hace un poco más fuerte ir afuera y predicarle a esa alma que lo necesita. Pero en esta mañana yo vengo a decirte que no es necesario que sigas cohibido. No necesitas quedarte con esa luz. La luz no es para ti. El Señor no nos hizo luz para nosotros mismos. El Señor nos hizo luz para que recuerdes que hay alguien más que necesita ser alumbrado. Y si Él tuvo la misericordia y su bondad de que te escoja a ti para que seas luz en medio de las tinieblas, ¿por qué quedarte con esa luz? ¿Por qué no salir a predicar el evangelio? Y el primer punto que quisiera tocar en esta mañana rapidito dice reconocer quién somos en Cristo. La palabra nos dice, ¿verdad?, que somos sal de la tierra. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos conocido que pues, la sal de la tierra, pues, para darle sazón a la tierra, para darle ese sabor a Cristo.
Y en esta mañana yo quiero que tú medites en que eres la sal de la tierra, pero que lo medites de esta manera. Podemos ser la sal de la tierra, pero para provocar sed en otros. Para que tengan que decir, hay algo que ella tiene que no encuentro todavía, hay algo que él tiene que yo quiero porque yo quiero sentir eso que ella siente. Donde el Señor te ha ubicado en este día, en esta mañana, hay una necesidad donde tú puedes cubrirla con la luz que el Señor ha encendido en ti. Hay una necesidad donde el Señor te ha puesto aún mire hermano, aún en el tráfico, en la luz, cuando usted se baja en el banco, usted, o sea, es tímido, vamos, póngale miles de excusas. Siempre, siempre va a haber un canal que el Señor te ponga para que tú puedas hablar de Él. Sea un Dios te bendiga, sea un buenos días, mira, Cristo te ama, que tengas un excelente día, bendiciones. Una palabra, una sonrisa puede marcar la vida de una persona para siempre. Una sola palabra en esta mañana que nosotros nos propongamos de llevarle a una vida, yo sé y te aseguro que marcará la diferencia en una vida. Recuerdo yo una vez una persona que acompañé a mi esposo al hospital y esto a mí nunca se me olvida, para mí fue algo bien, me marcó mucho. Este señor se acerca a nosotros y nos dice, aquí con mi hijo otra vez, no lo conocían, aquí con mi hijo otra vez, que otra vez está enfermo, pero ya el médico me dice que ya no le queda mucho, porque él tomaba mucho y ahora otra vez recayó. Y estoy aquí esperando. Y recuerdo que el señor se fue y yo le digo a mi esposo, se me aguaron los ojos y mi esposo me dice, ¿qué te pasa? Estamos esperando en la sala de espera. Y yo le digo, wow, yo lo único que pasa por mi corazón es que se vaya sin Cristo. Lo único que pasa por mi mente es, Señor, un alma. O sea, el enemigo, él está haciendo party en la calle, se está arrasando con lo que quiera, como quiera. Y es tiniebla. Imagínate todo lo que tú y yo podemos hacer siendo luz. Dice la palabra que eres luz en medio de las tinieblas, eres sal de la tierra. Y en esta mañana es necesario que tú y yo provoquemos sed, que tú y yo provoquemos que ese camino sea alumbrado. La evangelización es la comisión que el Señor ha puesto en nuestras manos para predicar el evangelio y llevarla a toda criatura. Cuando venimos a los pies de Cristo siempre nos enseñan que la comisión que el Señor nos ha dado como cuerpo de Cristo es predicar el evangelio a toda criatura. Y es necesario que nosotros entendamos, reconociendo lo importante que somos nosotros en las manos de Cristo. Cuando hablamos de la sal, como les dije al principio, es porque el Señor, ¿verdad? Imagínate, hay personas que comen sin sal, que ya su paladar está acostumbrado a eso. Yo no como sin sal. Tal vez no es que muy salera, pero necesito mi sabor en el alimento. Imagínate tú comerte un alimento desabrido, sin sal. Pues imagínate esa alma de Cristo, o sea, porque le pertenecen al Señor, que está sin alma, sin fe, sin esperanza en la calle. Exacto, comida del hospital. Imagínate esa alimentación diaria, porque no has llegado a su vida, esa es la alimentación que están comiendo. No hay sabor. Hasta que Cristo llegue a su vida, seguirán comiendo, seguirán haciendo un ruido, seguirán siendo huecos, hay algo que les necesita, hay algo que tienen que llenar, hay algo que ellos, tal vez usted no ha escuchado, yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares inconversos que te dicen, es que yo tengo algo que no sé, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, a ver, porque me siento, y podrán hacer miles de cosas, pero sabemos que ese vacío solo lo llena Cristo. Pero entonces, ¿qué estás haciendo tú esta mañana para que ese vacío sea cubierto? No necesariamente, mira, no te tiene, si te da miedo pararte con un altoparlante y predicar el evangelio, como recuerdo yo cuando crecíamos, cuando pequeña, siempre veíamos gente por las esquinas con un altoparlante, inclusive en Mississippi llegué a ver a un morenito, no sé si todavía está, pero él se paraba por la market siempre con un altoparlante y predicaba el evangelio, y es hermoso ver eso, es hermoso por la pasión que hay en las almas de predicar el evangelio de Cristo. Qué bueno. Es algo hermoso, es maravilloso, pero si tú y yo no nos atrevemos por X o Y, o no puedes hacerlo, o di lo que tú quieras, pero hay otras maneras de hacerlo. Ya hoy en día no hay excusa para nosotros decir que no le pude extender la mano a aquel hermano.
Tienes un compañero del trabajo que está enfermo, mira, déjame orar por ti, aunque le esté raro, no, pero es que yo no sé, que déjame orar. Eso es una parte de tu manifestar la luz que Cristo puso en ti, de ser luz en medio de las tinieblas, que ahí en la dificultad donde tú estás, no te enfoques en la tuya. Hay alguien más que está pasando por una necesidad. Si es difícil para nosotros con Cristo, imagínate con aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Imagínate la lucha que pasa tu hermano, tu compañero de trabajo, tu familiar, tu cónyuge, sin Cristo en su corazón. El enemigo no está jugando. El enemigo anda. Mira, hermano, yo creo, si algo yo he aprendido, y aprendí de un pastor americano que nos decía, cuando más fuerte te esté apretando el enemigo, es porque ya él sabe que no le queda tiempo. Ya él sabe que ya no le queda casi nada, que tu victoria está cerca y te tiene que tirar con todo lo que haya. Él sabe que ya Cristo está a las puertas y por eso usted ve tantas cosas en la calle. Por eso usted ve aún en el mismo cuerpo de Cristo, como aquellos que decíamos estar firmes ya no están. Pero ¿qué hacemos tú y yo en esta mañana para esparcir esa sal, para darle sabor a ese alimento? ¿Qué hacemos tú y yo? Dice en Levítico 2:13, Moisés escribe sobre la importancia de la sal en las ofrendas de la siguiente manera. Y sazonas con sal toda ofrenda que te presente y no harás que falte jamás de tu ofrenda, sal del pacto a tu Dios. En toda la ofrenda tuya ofrecerás sal. 3 veces se recomienda a los hijos de Israel que agreguen sal a sus ofrendas para Dios. Esto era un pacto que se hacía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando usted se mete y estudia, es algo bien bonito porque lo que te está diciendo es que lo que le voy a dar a Cristo va a ser algo mucho más sabroso, va a ser algo con mucha más sabor. Lo que yo le quiero entregar al Señor es que cuando estemos ante la presencia del Padre, el Señor diga, bueno, Jennifer, ¿qué hiciste? Mira, tengo estas almas que llegaron a los pies del Maestro porque las hablaste un día de mí. Que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Aquel día que tú hiciste el live o aquel día que tú estabas en el supermercado y le extendiste la mano a esa persona, esto sucedió. Porque tal vez nosotros pensamos que no sucede nada cuando sueltas una palabra, pero el Espíritu Santo es quien hace el trabajo, no eres tú, no soy yo. Tu labor es extender esa palabra, extender esa mano, soltarla, dar esa palabra de aliento, ser esa sal, esa luz, que el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. Ese día de que ese hombre estaba en su cama, a mí se me afligía el corazón porque yo le decía a mi esposo, y están todos encima de él, están todos enfermeros, doctores encima de ese señor, y yo solo pensaba, Señor, dale la oportunidad de arrepentirse. No nos dejaban llegar hasta donde él para por lo menos presentarle el plan de salvación. Y yo le digo que otras veces, y hemos crecido en el Evangelio, y tal vez oímos y decimos, y son diferentes, ¿verdad? Experiencias que hemos tenido, pero ese momento específico a mí me hizo el corazón pasita, porque yo solo pensaba, Jehová, yo no quiero pensar la angustia que tiene ese hombre sin ti. Tú y yo tenemos la certeza, la fe, la esperanza de que clamamos al Padre y el Padre responde. Pero ¿qué pasa de aquellos que no han oído? No tienen fe porque no han oído la palabra. Y dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú y yo no la predicamos, ¿cómo le vamos a poder decir a este pueblo que tenga fe? ¿Cómo podemos pedirle a un árbol de manzana que nos dé fruto que sea diferente a lo que ya es creado? No va a pasar. Si tú y yo no sembramos la semilla, no vamos a cosechar. Es tiempo de que nos sacudamos, es tiempo de que nos hagamos, como decía la pastora la semana pasada, que activemos nuestros dones. Es tiempo que nosotros accionemos a llevar ese mensaje de salvación a toda criatura. Póngale como usted quiera ponerle. Envíe mensajitos, tenga tratado, como hacía la hermana Catherine, que a mí me encantó la otra vez que hicieron unas bolsitas, creo que Stacy también, unas bolsitas con los mensajes para evangelización esa semana, que era una semana que la pastora nos había dicho que era la semana de evangelización. Hicieron bolsitas, Stacy enseñó unos carteles que hacían antes en su iglesia acá en Puerto Rico, no sé si se acuerdan. Eso es hermoso, porque nos sentimos orgullosos de quiénes somos y lo que cargamos, porque no hay nadie más grande que Cristo. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y es necesario
que nosotros aquí, representándolo a Él en la tierra, podamos expandir lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué hacemos con lo que somos, con lo que Dios ha puesto en nosotros? Dice en la versión latina, una lámpara para no cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos. Y supongo yo que cuando dice la palabra hagan, significa que va a haber un momento donde tú y yo no queremos que esa luz brille, porque dice hagan. Cuando hay un verbo es porque es necesario que acciones. Es necesario que cuando aún en la debilidad, cuando creas que no puedes más, tengas que hacer que esa luz brille en ti. Es necesario que nosotros entendamos que la evangelización va mucho más allá de tú decir, mira, Cristo te ama, quiero... No, no. Tú eres un testimonio de lo que Cristo hace. No necesitas pararte en un altar y comenzar a predicar un mensaje de evangelismo para que lleguen almas a Cristo. La primer mensaje que tú estás dando, la primera prédica que tú estás llevando es diariamente con tu ejemplo, es diariamente con tu vida cristiana ante los demás, porque somos libros abiertos y lo que nosotros estamos haciendo, hablando, cómo actuamos, hay otros ojos que nos están viendo, hay otros ojos que dirán, wow, ella tiene eso que yo no sé qué es, pero que yo lo quiero. Eso es evangelizar. Aunque usted no lo crea, usted es un testimonio grande para la vida de otro. El Señor lo ha sanado y su familiar sabe lo que usted ha pasado. Usted es un testimonio de la grandeza del Señor. El Señor lo ha libertado y sabe lo que era el viejo hombre en usted. Y ahora dicen, wow, qué diferente es. Eso es un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es parte de tu evangelización. No podemos ser egoístas y quedarnos con la redención que el Señor hizo por nosotros simplemente para nosotros. Es necesario que nosotros salgamos y la llevemos a aquel que la necesita. La Biblia nos habla de luz desde Génesis hasta Apocalipsis y dice que las Sagradas Escrituras destacan la gran importancia de la luz. En Juan 8:12, Jesús declara, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Lo que Jesús afirma ser es lo mismo que quiere que sea su iglesia. Y eso está terrible. El Señor afirma que seamos la luz del mundo porque es lo que quiere que sea la iglesia hoy en día. Es lo que Él quiere que tú y yo seamos para otras vidas. Mira, usted nunca le ha pasado que está en un momento, ¿verdad? Y llega esta persona y comienza a hablarle de lo que le está sucediendo. También, tal vez alguien random que usted no conoce en una cita médica, en el supermercado, en algún lugar, y comienza a decirle, yo estoy pasando por esto, esto y esto y esto. ¿Y qué usted ha hecho? Simplemente lo escuchamos y nos vamos. Si usted entendiera que lo que tú cargas, lo que el Señor ha puesto en nosotros, tiene un impacto tan grande en la vida de los demás, en la vida suya también, es necesario que usted entienda que aún sabes que voy a orar por ti, sabes que tal vez no te atrevas a orarlo en el momento o la persona no esté dispuesta a recibir la oración, pero déjale saber que te preocupa su situación, déjale saber que el Dios a quien tú le sirves puede cambiar la atmósfera, puede cambiar su situación. Déjale saber en esta mañana y que de hoy en adelante nosotros nos propongamos que todo lo que hagamos, uno aunque sea, podamos ser de bendición a la vida de alguien. Yo he aprendido que eso tiene que ser parte de mi oración diaria. El pedirle al Señor que me deje ser de bendición a una vida. Sea como sea que un abrazo, sea una oración, sea económicamente, sea lo que sea, pero que el Señor me deje ser de bendición a una vida. Porque así como nosotros, el Señor extendió su mano y nos hizo libre, es lo que Él quiere hacer con todos los demás. Y tú y yo somos los portadores, somos sus representantes aquí en la tierra. Es como hablaba con la pastora Giselle, yo le digo, estoy leyendo un libro que habla sobre si nosotros entendiéramos que nosotros somos managers, no somos los dueños del negocio. Y que en un momento llegará el dueño y nos dirá, bueno, ¿cómo invertiste? ¿Cómo me moviste esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué me vas a entregar? Y yo quiero que aunque sea allá arriba en los cielos, el Señor me diga, mira, Jennifer,
te ganaste esta alma para Cristo. Y no tiene que ser cientos, y si son cientos, gloria a Dios. Pero que la comisión que Dios puso en mis manos, yo la haya hecho. Y no se trata de estar, de ser el mejor hablando, no se trata de ser, no, no, no. Lo que tú tienes impacta una vida. Quien tú eres impacta una vida. Que donde tú llegues la atmósfera cambia y tengan que preguntarte, ¿qué tú tienes? Que entren a tu hogar y digan, aquí se siente una presencia tan hermosa y una paz tan diferente. Lo que tú tienes, yo creo que lo entiendas en esta mañana, lo que tú tienes impacta y cambia las vidas. Tal vez para ti no es suficiente, pero para Cristo lo es. Él sabe lo que puso en ti porque sabe que eres tú capaz de hacerlo. Y en esta mañana el Señor nos habla de la evangelización porque nosotros llegamos a los pies del Maestro. El Señor llegó a nuestras vidas porque el Señor sigue siendo Dios aún sin nosotros, pero Él llega a nuestra vida por misericordia. ¿Cómo tú no vas a compartir ese pan? O sea, ¿cómo no pasa por tu cabeza el decir, prueba de esto que yo tengo? Hay un coro viejo, ¿verdad? Que decía, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. A veces es necesario que las personas prueben todo para que entiendan que nada de eso tiene el sabor que tiene Cristo. Que nada de eso tiene la luz que tiene Cristo. Que su vida cambia cuando hay un nuevo nacimiento, cuando somos nuevas criaturas. Cuando dejamos que el Padre obre en nuestro interior, comenzamos a ver la diferencia del viejo hombre a este hombre. La palabra del Señor nos dice que la Biblia nunca debe ser, la iglesia nunca debe de olvidarse de ser buena representante de Cristo en la tierra, porque el Padre nos confió la responsabilidad de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. El pecador necesita encontrar sabor en la iglesia y recibir una fuerte influencia de su luz. Yo quiero que entendamos en esta mañana que no simplemente la evangelización como nos las han enseñado y no quise hacerlo muy desarrollado porque yo sé que cada uno de nosotros aquí entendemos lo que es la evangelización. Yo sé que cada uno de nosotros aquí hemos sido evangelizados en algún momento de nuestra vida. Y es necesario que nosotros entendamos que para que estos 30 que se conectan se conviertan en 60, es necesario que nosotros compartamos la verdad de Dios. Es necesario que nosotros salgamos y prediquemos el evangelio. Es necesario que nosotros posteemos, compartamos, que nosotros nos movamos en acción. No simplemente que nos quedemos sentaditos ahí como tiestos, esperando que nos rieguen y nos abonen. Mire, el Señor andaba con discípulos. Y es tan hermoso que usted pueda decir, sabes que yo recuerdo cuando esta niña vino a los pies del maestro cuando aceptó al Señor y que estés ahí ayudándola a crecer, que estés ahí viendo su crecimiento en la obra del Señor. Eso satisface. Pero qué hermoso es saber que esa alma ya no adora las tinieblas, que esa alma le pertenece a la luz admirable que tú y yo cargamos. Y esa sal que le da sabor a los alimentos, esa sal que le da sabor a la vida, que le da sabor a tu espíritu, es la que tú quieres compartir con ellos. Y el evangelismo es hermoso, si lo estudiamos mucho más a fondo, nos habla de los discípulos, de cómo el Señor lo hacía en parábolas, cómo el Señor, pero lo más hermoso de la evangelización, que sabemos que es llevar la palabra de Dios a toda criatura, es que cuando usted lee los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted tiene que entender que no dice en ningún momento que el Señor se sentó a limpiarse las uñas o a secarse el pelo o qué sé yo, y pasaban horas, no, el Señor continuamente estaba predicando, continuamente en todo, Él estaba hablando del Padre. Visitó a Marta, visitó a sus amigos, Marta, a María, a Lázaro, y seguía haciendo milagros, seguía llevando lo que el Señor puso en Él para hacer en esta tierra. Y así somos tú y yo. Si hoy visitas a un familiar, no te olvides de dejar una palabra, no te olvides, mira, deja un papelito, porque verás, sabemos también que no todos están en la mayor disposición de recibir la palabra, pero es algo que aunque tú no lo creas, hay hambre, hay hambre.
Hay hambre en la tierra por algo diferente, pero el enemigo los está engañando de tal manera que a mí lo único que me da a compensar es ¿y dónde estamos nosotros que estamos permitiendo que el enemigo engañe a tantas personas? ¿Dónde está el pueblo de Dios que el Señor nos ha elegido para predicar su palabra, para ser ejemplo, para hacer luz en medio de las tinieblas? ¿Dónde estamos? Es tiempo que nos sacudamos, es tiempo que salgamos, es tiempo que hablemos, es tiempo que, mira, un texto diario a alguien, una palabra de aliento, un Dios te bendiga, como les dije al principio, una sonrisa. El gozo del Señor tu fortaleza es, y hay quien esté en un hospital y tú tuviste la oportunidad de llegar al hospital, pasa por esa cama. Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Olvídate si la persona la conoces o no, llévate su nombre, pero que vean que alguien que tiene a Cristo hizo por ellos algo que otra persona no hizo. Pues entonces, ¿qué es lo que tiene él que hace que venga donde mí y tenga que orar por mí? ¿Qué hace que yo sea importante para esa persona que no me conoce? Pero somos la sal de la tierra. Oyeron un pajarito, tengo un pajarito por ahí llamado Jenny. Que me parece de mucho. Ok, mi amor, dame un break y yo te atiendo ahora, ¿ok? Okay. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que somos, ay, qué terrible ese niña. Hermano, perdónenme. Me dice mami que ya no es de noche. La palabra del Señor nos encomienda que esa, ¿verdad? Esa es nuestra misión y por eso le llaman por eso cuando venimos al discipulado, usted toma clases de escuela bíblica, siempre nos hablan de la gran comisión y es grande porque es lo que el Señor ha puesto en nosotros y es necesario que nosotros lo compartamos. Y en esta mañana yo no quiero irme, ¿verdad? Sin que entendamos la recompensa de lo que es la evangelización. La recompensa que tenemos ante el Padre Celestial cuando tú y yo somos obedientes y esparcimos esa semilla alrededor del mundo. Yo me gozo porque aún antes llevo muchos años que conozco a Giselle, la pastora Giselle, pero nunca se me olvida que aún alejada del maestro, en su oficina se leían versículos bíblicos y siempre había algún texto, siempre había algo. Y eso es hermoso, porque tal vez para ella, en su momento, ¿verdad? Que no estaba en los pies del maestro, no tenía el peso que tiene ahora, pero yo sé que a vida salieron impactadas de ahí por un texto que leyeron. Y es necesario que tú y yo dejemos la comodidad y salgamos de ese confort, ¿verdad? Impactemos las vidas, porque hoy ella es un testimonio terrible de lo que Dios ha hecho en ella. Y yo sé que todos los que lleguen a su oficina nuevamente podrán decir, el Señor ha hecho algo. Y eso solo lo hace el maestro. La luz que ella carga hoy en día, la cargas tú también, pero es para compartirla, no es para que la tapes con un cajón, como dice el versículo, no es para que la dejes ahí encima, es para que la lleves a toda criatura. Yo no sé si a ti te gusta el alimento soso, pero a mí no. Y yo quisiera que pudieran decir, es que ese sabor que le tengo a la vida hoy en día llegó a mí a través de tal persona. Que podamos ser nosotros la diferencia, pero que hagamos y cumplamos con esa gran comisión que el Señor nos dio a todos de nosotros. Todos somos llamados a eso. Todos estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura, sea de la manera que sea. Usa los talentos que Dios te ha dado, usa los dones que Dios te ha dado, pero manifiéstalo y hazlo para su gloria, para su honra. Que el Señor, cuando estemos ante su presencia, nos diga, bien siervo fiel, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Y que vayamos cargaditos de almas para Cristo. Que esa sea nuestra meta diaria, impactar una vida. Y que la evangelización sea parte de nuestro vocablo diario. Que nos pongamos, ¿verdad? Que hagamos unos notes y propongámonos hablarle a alguien un día del Señor. De la manera que sea con tu testimonio. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes? Yo tuve ese dolor y me pasó esto y esto y esto y esto. El Señor se manifiesta como Él quiere y Él hace lo que Él quiera. Pero es necesario que tú y yo abremos la boca y accionemos. Escribe un post,
manda una palabra de aliento, comparte. Pero vamos a ensanchar nuestro territorio predicando la palabra del maestro. Que los 30 que nos conectamos, los 24, los 26, se multipliquen porque tú y yo pudimos llevar la gran comisión que el Señor nos envió. No podemos ser egoístas y quedarnos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es necesario que lo compartamos para gloria y honra del Padre. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga en esta mañana y que salgamos pensando, por favor, aunque sea uno, que impactemos en el día de hoy, que seamos de bendición a una vida en esta mañana. Dios les guarde.